Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Galileo, su programa favorito, o esperemos que pronto lo sea, sobre ciencia y más ciencia, aquí en Sin embargo al aire, totalmente en vivo. Son las 11 de la mañana con 3 minutos, aquí en el centro de la República Mexicana. Yo soy Manuel González Vargas y hoy tenemos muchos temas interesantes para hablar sobre ciencia, temas de actualidad. Le vamos a hablar, por ejemplo, de la temporada de huracanes que ya empezó en una parte del país, ya se formaron los primeros ciclones del año. Vamos a darle todos los detalles, vamos a platicar con una experta que nos va a llevar a lo largo del año qué es lo que va a pasar, cómo nos podemos prevenir de estas lluvias, de estos temporales, además de los huracanes que se pueden formar en los próximos meses. Y por supuesto temas también científicos de actualidad. Vamos a hablar de cómo algunos peces se están adaptando al cambio climático, y por otro lado de la evidencia que le habíamos hablado en su momento aquí en este programa de posible vida extraterrestre, pues ya se puso otra vez en duda. Todo con el método científico. Así es que bienvenidos a Galileo. Muy buenos días. Vamos a empezar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida María Luisa, también nos saluda Tania, Rodolfo, como siempre, Lulu Telles, Omar Gutiérrez. Muchas gracias por estar con nosotros. Efectivamente vamos a estar platicando sobre esto que le decía de evidencia de posible vida en un planeta lejano. Habíamos hablado aquí de un exoplaneta. Sin embargo, ya un estudio pone en severas dudas que eso pueda ocurrir. Vamos a estar dándole todos los detalles, también detalles sobre qué está pasando en el océano completo aquí en la Tierra, porque hay un estudio muy serio que está hablando de que una gran parte del océano se está oscureciendo, otra parte se está aclarando, pero esto podría tener consecuencias, más allá del cambio climático, podría traer consecuencias catastróficas para la vida en la Tierra. Además, vamos a mostrarle una lupa para ver las primeras galaxias del universo. Se trata de una imagen que captó el telescopio James Webb, así es que le traemos, usted sabe, aquí en Galileo nos gusta hacer mucho de videos, mucho de imágenes, le traemos esa imagen de la lupa que alcanza a ver a esas galaxias primigenias en el inicio, pocos segundos después y millones de años después del Big Bang, a través de estos lentes. Y por supuesto lo que le decía de estos peces, los peces payaso, que usted los conoce porque se han hecho famosos con estas películas de Buscando a Nemo, y cómo se están adaptando al cambio climático, porque hay un detalle muy interesante sobre esta especie que ya está sufriendo los efectos y que está respondiendo a ellos. Y por supuesto, como le decía, la entrevista de hoy, de este viernes 30 de mayo de 2025, tiene que ver con el tema de la temporada de huracanes, qué esperamos en el Pacífico, qué esperamos en el Atlántico, y una pregunta que ya es obligada desde hace 2 años. ¿Podría ocurrir nuevamente un fenómeno como el de Otis? Lo vamos a responder aquí en Galileo este viernes, así es que bienvenidos, acompáñenos, abróchese los cinturones, vamos a empezar. Y arrancamos con este análisis de científicos de la Universidad de Chicago que ha avivado el creciente escepticismo en torno al hallazgo de una molécula en la atmósfera de un planeta lejano que podría indicar que hay vida en ese lugar. Tras revisar datos de múltiples observaciones del planeta, descubrieron en este análisis que no se puede considerar una detección concluyente. Es más, descubrieron que otras moléculas, no solo las que posiblemente indican señales de vida, podrían explicar por otras lecturas. Encontramos, dicen estos expertos, que los datos que tenemos hasta ahora son demasiado ambiguos para las pruebas necesarias para realizar esta afirmación. Esto fue lo que dijo Rafael Luque, el investigador de la Universidad de Chicago que encabeza este estudio. Simplemente dice, no hay suficiente certeza para afirmarlo. El anuncio había sido el 16 de abril, realizado por un equipo liderado por la Universidad de Cambridge, que se centró en un planeta conocido como K2-18b, que está situado a nada más 124 años luz de la Tierra. El grupo analizó las lecturas de este telescopio James Webb y concluyó que confirmaban la presencia de sulfuro de dimetilo o disulfuro de dimetilo, dos moléculas que en la Tierra solo se asocian
con la presencia de vida. Pero los astrofísicos de la Universidad de Chicago querían reexaminar los datos, conscientes de que afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. La interpretación de los datos de los telescopios requiere muchas conjeturas que son fundamentadas, no es decir por decir. Estos planetas están extremadamente lejos, le decíamos, 124 años luz, y sin embargo son también tenues para poder observarlos directamente. Esto significa que se tienen que buscar pistas indirectas. En este caso, el telescopio Webb espera hasta que el planeta pase frente a su estrella, es decir, que su propia estrella la ilumine, para captar la luz estelar que se filtra a través de la atmósfera del planeta. A medida que la luz atraviesa la atmósfera del planeta, se bloquean diferentes cantidades de luz en distintas longitudes de onda dependiendo de las moléculas que estén presentes. Uno de los coautores del estudio, Michael Zhang, explicó que al trabajar con lecturas tan débiles, es muy difícil identificar con precisión una molécula en particular. Su análisis concluyó que muchas otras moléculas pueden coincidir con lo observado por el telescopio. Por ejemplo, otra molécula con un perfil similar es el etano, un gas que se ha encontrado en las atmósferas de muchos planetas de nuestro vecindario, como Neptuno, lo que definitivamente no indica vida. Ya lo sabemos, en Neptuno no hay vida. Y otra advertencia que el análisis publicado en abril es que se basó únicamente en un conjunto de observaciones, no los comparó con otros. Los telescopios, tanto el James Webb como el Hubble, han realizado múltiples observaciones de este planeta, y si se incluyen todos los datos que se han recopilado, señala este análisis, la evidencia de este sulfuro de dimetilo parece mucho más débil. Seguimos buscando vida en planetas cercanos y lejanos y todavía no la encontramos. Así cerramos este primer tema de actualidad que traíamos para Galileo. Y para nuestro segundo tema de actualidad aquí en Galileo, hablamos de esta situación que está ocurriendo en los océanos del mundo. Más de una quinta parte del océano global, que es un área que abarca 75 millones de kilómetros cuadrados, ha sufrido un oscurecimiento oceánico en las últimas 2 décadas. En los últimos 20 años es la conclusión de una investigación que se hace. El oscurecimiento oceánico se produce cuando los cambios en las propiedades ópticas del océano reducen la profundidad de sus zonas fóticas, que albergan 90% de la vida marina y lugares donde la luz solar y lunar impulsan las interacciones ecológicas. Para el nuevo estudio, publicado en Global Change Biology, los investigadores utilizaron una combinación de datos satelitales y modelos numéricos para analizar los cambios anuales en la profundidad de las zonas fóticas del planeta. Descubrieron que entre 2003 y 2022, el 21% del océano global, incluyendo grandes extensiones de regiones costeras y mar abierto, se había oscurecido. Ahí usted ve las imágenes. Además, más del 90% del océano, un área de 32 millones de kilómetros cuadrados, 32 millones de kilómetros cuadrados, similar a todo el continente africano, experimentó una reducción de la profundidad de la zona fótica de más de 50 metros, mientras que el 2.6% la vio reducida en más de 100 metros. Sin embargo, el panorama no se limita a un océano que se oscurece, ya que alrededor del 10%, es decir, 37 millones de kilómetros cuadrados, se han aclarado en los últimos 20 años. Lo que pasa que hubo más de los oscurecimientos, 21% contra 10%, y si bien las implicaciones precisas de los cambios todavía no quedan claras, los investigadores afirman que podrían afectar a un gran número de especies marinas del planeta y a los servicios ecosistémicos que proporciona el océano en su conjunto para la vida en la Tierra. El estudio fue realizado por investigadores de la Universidad de Plymouth y el Laboratorio Marino de Plymouth, quienes han dedicado más de una década a examinar el impacto de la luz artificial nocturna llamada ALAN en las costas y en los océanos del mundo. Estaremos atentos a este oscurecimiento que se da de estas zonas marinas. Y sí es una diferencia importante, 21% que se está oscureciendo en los últimos 20 años contra el 10% que se está aclarando. Sí queda ahí corta la diferencia. Ese es el segundo tema entonces aquí en Galileo que le queremos mostrar. Vámonos de una vez con el tercero.
Y en el tercer tema de actualidad para este viernes de Galileo tiene que ver con esta imagen, la imagen del mes del telescopio espacial James Webb, que dirige su mirada hacia lo que llaman un megamonstruo central, que es el cúmulo de galaxias llamado Abell S1063, que funciona, como yo le adelantaba, como una lupa cósmica. Es ese que usted ve en el centro, es una lupa cósmica, porque este gigantesco cúmulo de galaxias, situado a 4.500 millones de años luz de la Tierra, en la constelación de la Grulla, domina esta escena y puede ver usted incluso cómo se ven como curvadas las galaxias. Esta observación, si usted la ve de cerca, tiene un denso conjunto de galaxias pesadas, que rodea o está rodeado de brillantes rayos de luz. Y estos arcos deformados, usted puede ver las curvas, son el verdadero objeto del interés científico. Galaxias tenues del pasado del universo. Abell S1063 fue observado previamente por el programa Frontier Fields del telescopio espacial Hubble, que es de la NASA y de la ESA. Presenta un potente lente gravitacional. El cúmulo de galaxias es tan masivo que la luz de galaxias distantes alineadas detrás de él se curva a su alrededor, creando los arcos deformados que se aprecian. Como una lente de cristal enfoca la luz de estas galaxias lejanas. Esa es la ubicación que tiene esta lupa que ha observado el James Webb. Vea usted lo lejano que hay que viajar en el universo. Estamos en la constelación de la Grulla y se va acercando hasta ver distorsionadas, pero brillantes y ampliadas, lo suficientemente grandes como para ser observadas y estudiadas. Vea la cantidad de imágenes que alcanzamos a ver. Se utiliza como objetivo de estas observaciones el cúmulo de galaxias para investigar precisamente, ahí ya se empieza a ver, el universo primitivo. Así de lejos están, imagínense viajando, decíamos 4.500 millones de años luz. Esta imagen es lo que se conoce como un campo profundo, una exposición prolongada de una sola área del cielo que capta la mayor cantidad de luz posible para resaltar las galaxias más tenues y distantes que no aparecen en imágenes ordinarias, que son de lo más importante porque son, como decíamos, el universo primitivo que pasaba hace cientos de millones de años, y con estas 9 instantáneas independientes de diferentes longitudes de onda de luz en el infrarrojo, suman un total de 120 horas de observación y se benefician del efecto de aumento de esta lente gravitacional, y es la observación más profunda del telescopio James Webb sobre un solo objetivo hasta la fecha. 120 horas de observación suena fácil, pero es intensísimo. Concentrar tal poder de observación en una lente gravitacional masiva, como se le llama a esta Abell S1063, tiene el potencial de revelar algunas de las primeras galaxias formadas en el universo temprano. Entonces seguramente ahorita vemos la imagen, muy padre, muy bonita, y pronto vamos a ver los estudios de lo que significan esas imágenes y qué detalles, qué claves, qué misterios revelan sobre estas galaxias primitivas. Cerramos este tercer tema de Actualidad en Galileo con ese detalle, lo que veremos pronto y lo que también James Webb está grabando ahora mismo y que pronto lo veremos en las imágenes en semanas, en meses, incluso en años. Y para cerrar estos temas de actualidad aquí en Galileo, le traemos el de los peces payaso, que se hicieron populares, le decía, por su papel protagónico en Buscando a Nemo. Pues Nemo y su papá son peces payaso, y ahora han descubierto los científicos que estos peces se encogen literalmente para sobrevivir al estrés térmico y también para evitar conflictos sociales. Ya están reaccionando al cambio climático. Primera vez que se ha demostrado que un pez de arrecife de coral reduce la longitud de su cuerpo en respuesta a condiciones ambientales o también sociales. Las investigadoras de la Universidad de Newcastle dijeron que no solo se trata de adelgazar en condiciones de estrés,
sino que estos peces en realidad se encogen, literalmente se encogen, y aún no saben los científicos exactamente cómo lo hacen, cómo lo logran, pero sí saben que ya lo están haciendo y que hay otros animales que también lo están haciendo, como las iguanas marinas. Sorprendente ver la rapidez con la que los peces payaso se adaptan a un entorno cambiante y presenciamos la flexibilidad con la que regulan su tamaño, tanto individualmente como en parejas reproductoras en respuesta al estrés térmico, que es una técnica eficaz para sobrevivir. Ya estamos viendo entonces no solo los efectos del cambio climático en la vida común de los seres humanos, sino también de los animales, cómo reaccionan a ellos, e incluso sus respuestas, las respuestas de la naturaleza, serán también valiosas para las respuestas que nosotros le demos a esta emergencia climática. Así cerramos entonces la sección de actualidad de este viernes 30 de mayo aquí en Galileo. Los saludo mucho a todos los que están aquí con nosotros viendo este programa. Ya sabe que los viernes son a las 11 de la mañana de Galileo para platicar sobre ciencia, y vamos a irnos de una vez con la entrevista porque es un tema muy importante y muy oportuno. Gracias, Cristian, por platicar con nosotros este tema siempre importante. En estas épocas del año empezamos a hablar de él, pero se va a hablar seguramente en los próximos meses, que es temporada de huracanes. Me gustaría que en primer lugar nos hicieras un balance en general de este año, de las fechas, de lo que se espera, de las previsiones, y después le damos a los detalles. Claro, pues este año tenemos condiciones neutras. Las condiciones neutras significa que en el niño o la niña no existen, o sea, la temperatura del Pacífico tropical está como siempre, normal. Y digamos que eso significa que va a pasar lo que regularmente pasa. Es decir, que puede que 1 o 2 ciclones tropicales afecten México. Se espera del lado del Atlántico que se presenten entre 15 y 19 ciclones tropicales, lo cual es, digamos, muy cercano al promedio, que históricamente es 14, es muy por arribita o sea, el 15 está por arriba del 14, por eso se dice que va a ser ligeramente activo. Y el lado del Pacífico, pues también se espera aproximadamente ese número, que es de 16 a 20. El promedio del lado del Pacífico son 16. Y lo que cabe resaltar para esta temporada es que las trayectorias van a tender a ser paralelas a la costa, o sea, se van a tender a acercar más al país sin necesariamente esto significar que van a impactar todas al país, ¿no? Sino que van a pasar rozándolo, como ya está haciendo el pronóstico por Alvin, que ya se formó y que puede pues afectar el noroeste del país. En ese sentido, esos impactos, ¿dónde se verían? No necesariamente dices que van a impactar todos. ¿Dónde se verían esos impactos? ¿Más lluvias, más inundaciones? Sí, regularmente, bueno, a menos de que ocurra algo como Otis, que eso en estos momentos pues no se puede pronosticar, dan un número aproximado de categoría 5, pero insisto, eso no significa que todos vayan a tocar tierra en el país, para nada, sino que la señal climática, lo que hemos visto en otros años, que sean condiciones neutrales, significa que van paralelos a la costa, puede producir lluvia, como ahora ya nos está afectando esta entrada de humedad, por ejemplo en la Ciudad de México. Producen lluvia y podrían tocar tierra en el noroeste o podrían seguirse pues del lado de Los Cabos o bien no tocar tierra en el país. Entonces, pues bueno, esto es en términos de lluvias, son importantes también inundaciones y deslizamientos, aunque si se llega a presentar un fenómeno, digamos un categoría 3 que impacte el país, pues obviamente los vientos también van a ser importantes. Ahora, en ese sentido, dices, ya nos están afectando las primeras lluvias. ¿Qué tanto afecta eso? ¿Qué tanto le ayuda a ciudades como la Ciudad de México a evitar estas olas de calor? El año pasado, por ejemplo, estuvo muy intenso el calor aquí en CDMX. ¿Este año nos ayudaría a eso, que haya más lluvias, digamos? Pues ayudaría mucho, como bien mencionas, a que no haya tanto calor, pero también en términos de sequía. Actualmente la parte del país que está más afectada por la sequía es el noroeste, siendo principalmente afectados Sonora, Chihuahua y lo que es Sinaloa. Entonces, estos estados pues sí requieren esa lluvia para que llenen sus presas y también salgan de esta condición de sequía, ¿no? En términos de lluvia, digamos que son buenos y también son malos. Buenos por el lado de que nos traen lluvias, mitigan el calor,
Y malos porque somos aún vulnerables, o sea, aún somos como digamos cualquier cosa de un ciclón, sea una tormenta tropical o sea un huracán categoría 1, sin necesariamente ser muy intenso, ya nos va a provocar afectaciones. Entonces, esa es la parte como digamos crítica de los ciclones. Ahora, me hablabas de que están las condiciones neutras. ¿Eso puede cambiar de un momento a otro o está establecido, digamos, por mucho tiempo? No, las condiciones neutras y todo lo que tiene que ver con cosas climáticas permanecen durante varios meses. Entonces está el pronóstico climático, que es con varios meses de anticipación, para varios meses que puede durar, es hasta octubre, por lo menos que tengamos las condiciones neutras. Y hasta ahora, pues ya es muy difícil saber qué va a pasar en noviembre o diciembre o hasta el siguiente año, pues por tanta anticipación del pronóstico, ¿no? Regularmente podemos saber con una buena habilidad qué va a pasar con 3 meses de anticipación. Ahora, me gustaría tocar siempre, ya ves que tocamos este tema del cambio climático. ¿Qué tanto ustedes lo están viendo ya este año? El año pasado hablábamos, por ejemplo, ¿no? Del tema de que sí un poco, pero no es tan fácil decir solo sí o solo no. ¿Qué están viendo este año ahora a partir de esta emergencia global? Pues con el cambio climático lo que se tiene es que los ciclones tropicales primero están produciendo más lluvia del lado del noroeste y del lado de la península de Yucatán hay una tendencia a que produzcan más lluvia, lo cual lo está haciendo más peligroso. Luego también sabemos que el número de huracanes intensos en cuestiones de viento va a incrementar del lado del Atlántico y del Pacífico. Y ya se vio, por ejemplo, el año pasado con Beryl, que fue el primer ciclón tropical que alcanzó categoría 5 en julio. O sea, estadísticamente ha sido de los primeros ciclones tropicales que se forman y luego alcanzaron categoría 5. Y Otis, ¿no? En el 2023, que también alcanzó una categoría 5 y que impactó al país. Entonces, pues digamos que sí ha sido muy evidente el impacto del cambio climático aunado con la variabilidad natural que son las condiciones de si es niño, si es niña o es neutro. Y en este caso, yo sé que no se puede pronosticar un notice, ¿no? Pero aumenta con el cambio climático la posibilidad de que haya más de ese tipo de eventos. Sí, así es. Con el cambio climático podríamos tener más eventos como Otis en los próximos 5 o 10 años. Y Otis fue particularmente difícil porque en cuestión de 12 horas cambió rapidísimo de ser tormenta tropical a ser huracán categoría 5. Entonces ese tipo de eventos podrían volverse más frecuentes con toda esta alza en las temperaturas globales del planeta. Pues este tipo de eventos pueden ser, digamos, un poco más frecuentes de entre 5 y 10 años. Y en ese sentido, que crezcan tan rápido, tenemos la capacidad, digamos, tenemos los instrumentos para poder enfrentar esa situación, esa emergencia de en unas horas ya tener un huracán categoría 5. Actualmente no, pero sí existe la tecnología. O sea, México necesita invertir muchísimo para tener radares en toda la costa, en todos los estados, tener 2 por estado, por ejemplo, tener más monitoreo también al centro del país, tener más estaciones meteorológicas y tener todos estos datos que sirvan de entrada a los modelos. Entonces, actualmente México no cuenta con esta tecnología, pero en un futuro pues se podría adquirir y podríamos estar, digamos, más preparados. Ahorita, ¿qué es lo que tenemos para las previsiones? Actualmente dependemos muchísimo del Centro Nacional de Huracanes, que son, digamos, la entidad oficial que da los pronósticos de la trayectoria. Y históricamente también el pronóstico de la intensidad de los ciclones tropicales tiene una menor habilidad comparado con la trayectoria. O sea, la trayectoria ya podemos saber con bastantes días de anticipación por dónde se va a ir, pero de la intensidad a veces es muy difícil, ¿no? Como en Otis, por ejemplo. Entonces, pues eso es con lo que contamos actualmente con los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, que son los que toma el Servicio Meteorológico Nacional para darlos a conocer aquí en el país. Ahora, si tuvieras tú la capacidad, ¿no? De poder decidir o de poder influir, ¿qué es lo que buscarían ahorita ustedes de manera urgente, los expertos, de tener la tecnología, el dinero? Sí, pues una buena inversión. Obviamente los radares son, digamos, algo costosos, pero lo que se buscaría es tener una cobertura amplia en todo el país. Ese sería el primer paso, tener más estaciones meteorológicas, ese sería otro paso a seguir. Y después tener, digamos, grandes computadoras que permitan tener todos estos datos en tiempo real integrados, ¿no? Porque
bien sirve tener radares, pero necesitas integrar todas estas informaciones en tiempo real, digamos, como para tomarle una imagen a la atmósfera. Y que esa imagen te sirva de preámbulo para poder pronosticar. Eso es lo que nos hace falta. Perfecto. Oye, y también regresando un poquito al tema de los huracanes, bueno, hablamos mucho de huracanes, son los más grandes, pero eso no quiere decir que lo demás no nos afecte, ¿no? Las tormentas, los ciclones, también pueden ser peligrosos aunque no tengan el nombre, la etiqueta, ¿no? Es una excelente pregunta. Regularmente toda la atención del país en general está puesta en los ciclones tropicales, pero específicamente también tenemos tormentas que todo el mundo los conoce como pues tormentas, sí, simplemente, ¿no? Pero hay otros fenómenos que se llaman sistemas convectivos de mesoscala que no son tan famosos y que estamos estudiando en el instituto, que causan la mitad de las declaratorias de emergencia y de desastre, y la otra está dado más o menos por los ciclones tropicales. Los ciclones tropicales representan como un 60%, y este tipo de tormentas tienen un 40% de afectación, entonces del 100 que se debe a fenómenos hidrometeorológicos, nada más. Entonces, pues también son muy importantes las tormentas porque te causan granizo, te causan vientos e inundaciones, y estas ocurren en un tiempo mucho más rápido que un ciclón tropical. Un ciclón tropical va de días, ¿no? Estamos hablando ahorita de Alvin, que ya sabemos con días de anticipación dónde va a tocar tierra, pero las tormentas no. Las tormentas ocurren en cuestión de horas, y en cuestión de horas te puede inundar, y entonces la capacidad de reaccionar es más difícil porque volvemos a lo mismo de que no tenemos la tecnología. Entonces, ese tipo de tormentas ahora sí que nada más las vemos pasar, nadie dice nada, no sabemos si nos van a afectar, y de pronto ocurren, inundan o graniza, pueden granizar, digamos, pelotas del tamaño de béisbol, y esto afecta también a la población. Y en ese sentido, ¿ves buena política de prevención aquí en México con respecto a estas emergencias? Las que son en cuestiones de tiempo mucho más rápidas, no, es muy difícil. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, no tenemos tecnología para los ciclones tropicales, digamos que estamos en construcción. Hay estados que tienen una buenísima cultura de prevención porque pues ya están acostumbrados a que los afecten, entonces la población digamos que sí hace caso a las recomendaciones, al pronóstico, y es con cierto tiempo de anticipación, con días, ¿no? Entonces vas preparando a las personas. Pero en cuestiones de tormentas, no. Es muy rápido. Entonces, y aparte la gente ni cuenta se da cuando ya la tiene encima, ¿no? Y también puede causar, por cierto, tornados. Entonces, todo ocurre muy rápido, no tenemos la tecnología, y este sí es un verdadero reto. ¿Y ahí cómo le hacen para sobreponerse a los retos? Pues ahí simplemente se ve el pronóstico, es lo que regularmente se hace en México, pero el pronóstico muchas veces no ve la tormenta. Ese es el problema. Y entonces te dicen, no sé, que va a llover poquito y en realidad se volvió una tormenta que te afectó y causó inundaciones. Entonces, pues eso ahora sigue la información que tenemos disponible en el momento. Ahora, para cerrar, Cristian, agradeciéndote siempre por platicar con nosotros, por tu tiempo. ¿Ves en esta cultura de la prevención, ves a la gente que sí tiene, digamos, más conciencia, menos que antes? ¿Ves que las redes hayan afectado en ese sentido? Hay mucha fake news, hay mucho mito. ¿Ves que es mejor ahora la cultura o peor que antes? Bueno, eso es un poco difícil de responder. Definitivamente con las redes sociales hay fake news y hay un montón de información que es falsa, y debería de haber algo como verificado, así como lo hay para las elecciones, también debería haber un verificado para la información meteorológica. Hay mucho alarmismo. Te puedo decir que hicimos una encuesta a nivel nacional y aproximadamente el 50% de las personas sí le interesa la información meteorológica, y el otro 50% no. Entonces, como que estamos divididos, o sea, como que la mitad sí hace caso y la mitad no. Eso es lo que te puedo decir de los datos que yo tengo. Y pues comparado, por ejemplo, con los 60 o con los 70, sí hemos hecho mucho avance, ¿no? Antes, pues digamos que morían muchísimas personas, miles de personas por un ciclón tropical. En el 99 fallecieron más de 300 personas por una depresión tropical, nada más. Entonces, pues sí ha ido disminuyendo ese número de personas que fallecen por eventos de ciclones tropicales, pero podemos hacer aún mucho más, ¿no? Hace falta mejorar muchísimo esta cultura de checar el pronóstico, estar atento, saber qué es lo que te afecta, porque a veces ni conocemos qué nos está afectando, nomás sabemos que llueve y deja de llover y listo, ¿no? Entonces, como meternos un poco más a qué es lo que está pasando en mi entorno.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Cristian, por platicar con nosotros. Te mando un saludo grande y un abrazo. Ok, mucho gusto. Ahí está la entrevista sobre la temporada de huracanes. Le agradecemos muchísimo a la doctora Cristian Domínguez Sarmiento. Recordemos que el Servicio Meteorológico Nacional para esta temporada pronosticó que serán 18 ciclones en el Pacífico, 14 en el Atlántico. Ya nos platicaba ella, están cerca de los promedios anuales normales, así es que en ese sentido, digamos, no es un año diferente o regularmente diferente a otros, así es que, pero siempre recuerde, estése atento por estos cambios tan rápidos que se dan en la evolución de los ciclones, de las tormentas. En cualquier momento, en cuestión de horas, se pueden convertir en grandes huracanes. Así cerramos entonces la entrevista. Y antes de despedirme, agradeciéndole siempre que esté por acá con nosotros Rodolfo Salas, Juliense, Asteria, Cañizales, Tania, también Omar Gutiérrez. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Una noticia que se publica hoy. La Fundación Princesa de Girona anunció que el doctor José Eduardo Méndez Delgado, que es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, es uno de los 5 finalistas del prestigioso premio Princesa de Girona Internacional en Investigación de este año 2025. Este galardón reconoce trayectorias científicas sobresalientes entre jóvenes investigadores de hasta 35 años en Iberoamérica. Y usted no sé si lo reconozca, si ha visto episodios pasados, ha sido uno de nuestros invitados recurrentes aquí en Galileo, ha estado ya varias veces platicando con nosotros, la última aquí en el estudio hace como un mes, platicando pues del universo, de los hoyos negros, de todos los detalles que hay allá afuera, y ahora pues se convierte en uno de los finalistas de este premio Princesa de Girona. Un saludo para el profesor, una felicitación también para los investigadores mexicanos. Y con eso, ahora sí, cerramos este programa, este Galileo de hoy, viernes 30 de mayo de 2025. Le agradezco muchísimo por quedarse con nosotros y no se le olvide, todos los viernes, a las 11 de la mañana, tiempo del centro de la República, totalmente en vivo, aquí en Sin embargo al aire, se estrena un nuevo episodio de Galileo. Información de actualidad científica, entrevistas, noticias, incluso de último momento, como ahora nos están dando. Así es que déjenos en los comentarios desde dónde nos saluda y sobre todo también qué le gustaría ver a usted aquí en Galileo, qué temas le gustaría que investigáramos y que vinieran los expertos a explicarnos los temas. Mientras tanto, yo me despido, soy Manuel González Vargas y esto fue y seguirá siendo Galileo. Hasta luego.